que no está en el Espíritu, pero nosotros que estamos en el Espíritu, que nos movemos por el Espíritu, podemos sentir esa presencia del Señor y esa libertad que solamente Él puede traer. Libertad para adorar y también libertad para recibir palabra. Y precisamente el título de este mensaje, que se va a dividir en dos partes, la primera en este servicio y la segunda en el siguiente. Así que si usted no tiene planes para más tarde, bienvenido, nos puede acompañar aquí toda la mañana. Y es el título Libres. Esta es la primera parte, libres. Vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar de unos ataques que siempre han estado presentes en la iglesia cristiana, pero que en un tiempo en el que vivimos, hermano, de tantas preocupaciones y tantas cosas, como que se hace más pesada o más visible ese ataque. Y voy a invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, vamos a leer. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué clase de esclavitud, hermano? ¿O qué clase de libertad fue la que trajo el Señor? El apóstol Pablo está hablando de la ley, y hablando de la ley, él habla de la libertad de la ley para vivir bajo la gracia. Cuando nosotros hablamos de libertad o de liberación, nos imaginamos, creo que todos hemos visto en algún momento los temas de liberación en una congregación, ¿verdad? Y entonces sentimos que si no hay una manifestación de ese tipo, o yo estoy bien, o yo estoy libre, o eso es cosa de otros que se endemoniaron y están poseídos. Pero quiero decirle, hermano, que el campo de batalla, que es nuestra mente, muchas veces sin darnos cuenta, y cuando nos descuidamos, el enemigo viene, lanza dardos, lanza ataques, él tiene un límite. Él fue vencido en la cruz del Calvario y el Señor ha establecido un límite. Cuando Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, se le quitó la autoridad y el poder que tenía, del cual se enorgullecía, por ejemplo, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, de Mateo 4, donde Jesús va al desierto. Satanás venía y muy orgulloso decía: todos los reinos me han sido dados, tengo el poder, tengo todas las cosas. Pues eso es lo que le fue arrebatado en la cruz del Calvario. Ese poder y esa autoridad que fue arrebatada al enemigo le fue dada a la iglesia. Y el Señor dice en su palabra, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús mismo cita por allí el versículo 31 en adelante: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En ese momento quienes estaban escuchando le hicieron una pregunta: ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Cuando pensamos en la libertad, pensamos que es la libertad para hacer lo que queremos. Bien dice la palabra que la libertad no es para andar en el pecado, hermano. Pero nosotros pensamos que eso es la libertad. Yo salgo, entro, si quería ir a la iglesia voy, si no quiero no voy. Tengo libertad de hacer el negocio que quiera, de meterme con quien quiera. Pero no es así. Porque cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, todo lo que nos conduce a decisiones y acciones tiene que ver con los planes siniestros, malos del enemigo, con el deseo de destruir nuestras vidas. Y muchas veces no prestamos atención que el Señor está trayendo libertad, escúchelo bien, libertad a nuestras vidas. ¿Qué clase de libertad? Libertad de la esclavitud, del pecado, libertad de la condenación, es decir, entender nosotros que hemos sido redimidos y que somos salvos por la obra maravillosa de la cruz del Calvario, libertad para vivir en el Señor, libertad para adorar, lo que decía hace un momento. Hay personas que de pronto sienten que son libres pero no pueden adorar, hay algo que se los impide, abrir su boca, levantar su mano, levantar su corazón. Entonces una persona cuando no tiene libertad, cuando una persona está atada, como que se enrolla en una esquina, en un punto, y creo que todos nosotros lo hemos visto. No hay libertad para vivir en el propósito de Dios, es decir, para vivir en su palabra, para vivir en obediencia. Entonces hay muchas cosas que empiezan a limitar a esa libertad o a llevarnos más bien de nuevo a la esclavitud. Y el apóstol Pablo, vuelvo y se lo leo aquí, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es para libertad, dice otras versiones, es para libertad que Cristo nos hizo libres. Para libertad, no libertinaje, para vivir en libertad
en el propósito de Dios. Entonces, Satanás, que no quiere que nosotros vivamos ni disfrutemos esa libertad, él sigue utilizando las armas que tiene, el engaño y la mentira. Pero a su vez, el engaño y la mentira nos seducen para que nosotros empecemos a recibir palabras o empecemos a tener una visión completamente diferente a la que el Señor nos ha dado y nos creamos esa visión mentirosa que nos establece el enemigo y terminemos abriendo puertas. ¿A qué? A espíritus propiamente hablando, esos demonios que se mueven, que son reales. Hay personas que no le prestan atención a este tipo de cosas y las cosas espirituales les parecen una fábula y que eso no es. Y ahorita hay una corriente dentro de las iglesias, hermano, donde nada de esto, dicen, se le debe prestar atención y por eso hay tantas y tantas y tantas personas que están viviendo en la esclavitud. Entonces, el enemigo tiene su ejército, así como Dios tiene su ejército de ángeles y aquí en esta tierra, a nosotros como iglesia, el enemigo también tiene un ejército, tiene armas que son poderosas. Esas armas poderosas para atar las vidas, ¿cuáles son? Las más tremendas. El temor, la duda, la incredulidad, hermanos, son armas poderosas. El desánimo, todo este tipo de cosas. Pero esas armas que utiliza el enemigo para que lleguen a nuestra vida, tiene que existir algo, un conducto, algo o alguien que traiga y que nosotros terminemos abriendo la puerta. Pensemos que estuviésemos en una situación donde corremos peligro, donde hay algo fuera de estas cuatro paredes que es tremendamente peligroso, hermano, y que llega de pronto a inquietarnos y nos resguardamos en este lugar y el hermano Dinael que está allí le decimos cierre esa puerta y eche llave, cierren la puerta de atrás, rápidamente echen llave, echen candado, que mientras estemos aquí adentro estamos seguros. Y el enemigo está afuera. Pedro lo dice de una manera, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otras versiones de la Biblia dice buscando a quien esclavizar. Mire que el propósito es llevarnos a la esclavitud, esclavitud del temor, esclavitud de la angustia, del desánimo, que es lo que vamos a hablar hoy en los dos servicios, hermano. Entonces, cierren con llave, hermano Nelson, pilas allá, hermano Dinael aquí, cierren con llave, nosotros estamos aquí seguros, estamos tranquilos, estamos confiados en el Señor. Sin embargo, empieza el enemigo a tocar la puerta. Él no puede tumbarla, ni puede entrar a la fuerza, él empieza a tocar la puerta, porque para que él ataque, para que él entre, tiene que haber autorización. Solamente dos personas pueden autorizar. ¿Quién es la primera? Dios. Entonces, Dios no ha autorizado que él entre a este lugar. ¿Quién sería el que puede autorizar? Nosotros. Entonces empiezan a tocar la puerta. Dinael, hermano Nelson, están allí. Y entonces dicen, ¿quién va a entrar? ¿Quién es? El enemigo es Satanás, es mentiroso y engañador. Uno tiene que tener discernimiento. No, que viene un amigo, que yo soy de ustedes, que yo esto, que yo lo otro. El hermano Dinael a punto de abrir. No abra, hermano Dinael, porque no es de parte de Dios que viene. Pero gente que termina abriendo la puerta. Y cuando abrió la puerta y lo invitó a seguir, ya dimos autorización. Eso no es que ocurra en este lugar. Bueno, en las iglesias pasa y ahorita vamos a ver cómo el enemigo está atacando las iglesias. Eso ocurre en nuestro corazón. En nuestra mente empieza el enemigo a tocar ahí, a mandar sus dardos, a mandar sus argumentos y nosotros o le creemos al enemigo porque no tenemos discernimiento y terminamos convirtiendo todo en un lío o nos mantenemos firmes en la fe. Pero eso depende precisamente de la confianza que usted tiene en la libertad con que Cristo lo hizo libre. ¿Realmente es libre? Sí, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Usted y yo no podemos sino confiar, hermano, y tenemos toda la seguridad para confiar. Entonces nos encontramos con personajes en la Biblia que representan espíritus que se mueven hoy en día. Y ahí todos esos dardos que envía el enemigo. Vamos a hablar del temor y vamos a hablar del desánimo hoy. Hermano, esos enemigos que están allí rondando se mueven por una raíz. O podemos decir más bien por un espíritu que es mucho mayor, que tiene en esos dardos, que tiene en esas situaciones que con las que quiere atar nuestra vida, es donde tiene, digámoslo, su poder. Y uno de los mayores y más grandes enemigos, hermano, es el espíritu de Jezabel. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, al capítulo 18. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel,
Siempre hago esta introducción con el espíritu de Jezabel, hermano, porque en la iglesia cristiana hay un concepto del espíritu de Jezabel en muchas personas que no es el correcto y lo identifican. Acuérdese siempre de algo: la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo eso es lo que se mueve en lo espiritual. Pero a veces pensamos que Jezabel es una mujer de la iglesia, y eso no es así. ¿Y qué connotación se le da a Jezabel? Pues cuando hay... Mire, el espíritu de Jezabel se mueve en hombres y en mujeres, en jóvenes y en viejos, en bonitos y no tan bonitos, hermano. Así que no es una característica específica que llegó la mujer, si está maquillada, si usa tacones, si está llegó una Jezabel. Puede que esa no sea Jezabel y puede que otra persona que sea mayor y que no sea tan agraciada de pronto sea más el instrumento de Jezabel que el otro. Entonces, el tema no es con las personas, sino el espíritu de Jezabel. Y Jezabel, mi hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, usted va al primer libro de Reyes, al capítulo 18, cuando vamos a Jezabel en la Biblia, Jezabel es una de las personas más malvadas que ha existido en la historia. Una maldad real, una maldad profunda de pasar por encima de absolutamente todo y de todos con tal de conseguir lo que quiere. Ahora, vemos a Jezabel como esposa de Acab, hermano. Había una puerta abierta. ¿Cuál? El carácter de Acab. Siempre he dicho, para que haya una Jezabel, tiene que haber una Acab, hermano. Entonces Acab no tenía lío de escuchar la voz de Dios y su carácter y todas las cosas. Y llega esta Jezabel. Ahora, Jezabel, vamos a ver en la Biblia, se habla en 3 oportunidades de Jezabel. Y podríamos decir que tiene que ver la Jezabel del primer libro de Reyes 18, donde vamos a leer unas porciones ahorita, o de Mateo 14, que también lo vamos a ver ahorita, o de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Se habían pasado muchísimos años desde la esposa de Acab, Jezabel, como en el Evangelio de Mateo aparece nuevamente alguien que tiene las mismas características, y como en Apocalipsis hay un mensaje precisamente para que tengamos cuidado con este espíritu. ¿Acaso era la misma persona? ¿Acaso era qué? Mire, ¿sabe cómo se llama esto? Hijos espirituales. Tanto que a muchas personas les gusta hablar de los hijos espirituales. Hay una generación o una línea donde, y vuelvo y le digo, no solamente son mujeres, pero hay una línea que esta Jezabel, la manifestación de esta Jezabel, de esposa de Acab, empieza ese mismo espíritu a hacerse notorio a través de la historia en otras oportunidades. Bueno, terminó el libro de Apocalipsis y estamos hoy en el siglo XXI, año 2025, y estamos nosotros aquí. ¿Dónde están las Jezabeles? ¿Dónde está el Jezabel? ¿Dónde está ese espíritu? Hermano, lo vamos a ver en los ataques, esos ataques que tiene. Era tan mala, tan perversa esta mujer que vemos por allí en el capítulo 4, que tenía ella una visión, un objetivo claro. Dice versículo 4 del capítulo 18, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mi hermano, el espíritu de Jezabel siempre va a ir en contra de todo lo que signifique autoridad de Dios. En este caso, nosotros hemos recibido la autoridad del Señor como iglesia. Somos nosotros receptores de la autoridad de Dios. Usted lo lee en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, la gran comisión. El Señor nos ha dado autoridad, el Señor nos ha dado su espíritu, el Señor nos ha encomendado una tarea, nos ha comisionado a nosotros como iglesia para desarrollar una labor. Entonces de pronto usted dice, no, yo no quiero meterme en guerras espirituales, yo no quiero meterme en nada de eso, yo solo quiero ir a la iglesia, alabar a Dios, cantar, recibir palabra e irme para mi casa juiciosito porque a mí no me gustan los problemas. Hermano, usted es parte de la iglesia, sobre usted hay autoridad, quiere decir que usted se convierte en objetivo del enemigo y el enemigo va a lanzar dardos. Hoy vamos a ver esos dardos, pero hay un espíritu que se mueve y ese espíritu va a producir
algo. Y el campo de batalla, como se lo digo hace un momento, el campo de batalla es nuestra mente. Entonces, el enemigo tiene como objetivo, igual que Jezabel, el objetivo de ella era derribar. Dice Jezabel, mientras ella destruía a los profetas de Jehová, era una tarea que se encomendó en su mente, en su corazón, y es que no quede ni uno de los profetas de Jehová, porque esos hombres, esas personas usadas por Dios, son ¿quién? El muro de contención para que yo no pueda hacer lo que yo quiero. ¿Y cuál es ese muro de contención hoy? La iglesia, hermano, en cada ciudad, en cada barrio, en cada localidad. Y ese muro de contención en su familia, ¿quién es? Pues si usted está hoy en la iglesia, es usted, hermano. Así de sencillo. Puede que a su familia no le gusten las cosas de la iglesia ni la vida cristiana, hermano, pero igual Jezabel va a atacar. ¿Y quién es el muro de contención? Usted que está madrugado aquí en la iglesia recibiendo palabra, levantando su corazón para exaltar el nombre del Señor, entonces Jezabel tiene un objetivo y es, debemos derribar a este. Porque no vamos a poder hacer lo que queremos mientras esté ahí. En el ejemplo que le ponía ahora, ¿quién está cuidando la puerta? Dinael. Entonces tiene que derribar a Dinael para poderse entrar, hermano. A nosotros, todos somos objetivo del enemigo. Y entonces vemos a esta mujer allí, sanguinaria, mala, terrible. Vámonos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, al capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Dice el versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Si usted va conmigo allí al Evangelio de Lucas, vamos a ver por allí por qué ella pedía la cabeza. La mamá pedía la cabeza de Juan el Bautista. Dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Habían pasado años, muchísimos años, de lo que leímos ahora en el primer libro de Reyes. Pero mire que hay el mismo espíritu en dos personas en esta historia. El mismo espíritu de Elías en Juan el Bautista y el mismo espíritu de Jezabel en Herodías, hermano. Se da cuenta que aunque pasaron siglos, los espíritus estaban presentes en cada bando. Hoy en día también, hermano, nosotros la iglesia tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de poder a través de la palabra de Dios. Cuando yo minimizo todo esto y me parece una fábula y digo, no, ser cristiano es otra cosa, ser cristiano es ir a la iglesia y ser buena gente. Usted nunca va a ser buena gente si no tiene el Espíritu de Dios, hermano. Usted necesita el Espíritu de Dios, y si existe el Espíritu de Dios, también existe el espíritu de las tinieblas, y si existe el Espíritu del Señor, existe el espíritu del anticristo, y si existe el espíritu de poder que nosotros hemos recibido, está el espíritu de todos estos demonios que siguen operando hoy en día para destruir la iglesia, para destruir a los líderes, para destruir las familias, para destruir todo ministerio que se levanta. Entonces, cuando usted nació, y los que tienen un llamado ministerial que están por aquí hoy, cuando usted nació, antes de que naciera Juan el Bautista, estaban recibiendo sus papás un mensaje. Y mire tan contundente este mensaje. Y irá delante de ellos con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, va a ser, este niño que va a nacer, va a tener una tarea muy parecida a la que tuvo hace unos siglos Elías, y va a tener el mismo poder y el mismo respaldo de Dios. Y si usted mira la vida de Juan el Bautista, eso se cumplió. Ahora, cuando usted nació, quizás a su mamá no iba a la iglesia y no le dijeron eso, hermano, pero muy claramente el Señor tenía un plan. ¿Y usted iba a venir con qué?
Con el espíritu y el poder de Elías, que es el espíritu de Dios que estaba sobre él. ¿Y cuál era la tarea? La misma de Elías, la misma de Juan el Bautista. ¿Cuál es? A un mundo que está perdido, que está en pecado, llevarle las buenas nuevas de salvación para que vuelvan el corazón a Dios. Han pasado miles de años, hermano. Pero cada predicación de un pastor, cada campaña evangelística, el llamado es el mismo que hizo Elías en su momento. Y es, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Dejen el pecado. Si Jehová es Dios, servirle a Él. Si es Baal, pues váyanse detrás de ellos. Pero no sigan entre dos aguas. Ese era el mensaje de Elías. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Generación de víboras, arrepiéntanse, dejen el pecado, vuelvan el corazón al Señor. ¿Y cuál es el mensaje hoy en día? Es el mismo, hermano. Cada predicación es el mismo mensaje. En cada generación se levantarán hombres con el espíritu de Elías y se levantará el espíritu de Jezabel. Ahora, ¿qué más dice de Jezabel la Biblia? Apocalipsis. Los mensajes a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer desde el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de los últimos tiempos, hermano. Y la iglesia de los últimos tiempos somos nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo, somos la iglesia de los últimos tiempos. Si miramos las señales, ya están dadas y la venida de Cristo está muy cerca. Entonces, cada uno de estos mensajes que hay en Apocalipsis a las iglesias, no es para una iglesia por allá lejana, ni en el tiempo ni en la distancia, sino que es para la iglesia de los últimos tiempos que somos nosotros. Entonces dice el Señor: tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tus obras postreras son más que las primeras. Y ese mensaje podría alegrar a cualquier persona y enorgullecernos. Uy, el Señor está aprobándonos y nos está dando un aplauso porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Pero mire lo que dice después: pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y la primera que el Señor habla es que toleras que esa mujer Jezabel esté adentro y se la siga dando de profeta y siga confundiendo a la gente. Mire que hay alrededor, hermano. El espíritu de Jezabel en cuántas cosas se mueve dentro de la iglesia. El mensaje es para la iglesia. Jezabel se ha involucrado tanto en la iglesia, hermano, que nosotros vemos cómo los ministerios son destrozados por el espíritu de Jezabel. Y vemos cómo las cabezas van cayendo. Hace poco hablaba en un mensaje, hermano, de la tristeza cuando hombres de Dios que han sido tan tremendamente usados por Dios terminan cayendo. Y en una oración hace poco también decía: es triste ver cómo hombres llamados por Dios, que los quiere levantar en un propósito maravilloso y en un plan enorme, corren detrás de las faldas, de la codicia y de una cantidad de cosas y quedan completamente estancados, hermano. Que no pasa absolutamente nada con sus vidas, que están como apagados cuando sobre ellos hay un llamado, y el Señor ha querido usar a esos hombres con el espíritu y el poder de Elías. ¿Pero qué los detuvo? El espíritu y el poder de Jezabel, con la seducción, con la mentira, con el engaño. Son muchas cosas. Hoy solamente vamos a tocar dos. Cuando nos devolvemos, mi hermano, un poco en la palabra de Dios y vemos qué fue lo que ocurrió con esa Jezabel. Ella, su esposo Acab tomó decisiones equivocadas, terminó metiéndose con esta mujer, se casó con ella, trajo sus ídolos, trajo sus dioses, y ella empezó a instaurar en el pueblo,
a llevar al pueblo a un pensamiento, a una adoración equivocada. Y la gente pues, siguió los ídolos de Jezabel y no tuvo problema. Era el pueblo de Dios. Un ratico Jehová, un ratico Jezabel, un ratico el mundo, un ratico la iglesia. Los domingos sirvo en la iglesia, pero el resto de la semana hago lo que me place, estoy bien, yo siento que estoy bien, yo siento que soy aprobado, etc. El único o los únicos que podían hacerle frente a esto, a esa mentira y a ese engaño, que llevaba a la esclavitud a muchas personas, los únicos eran los profetas, los hombres de Dios. Entonces la mujer dijo, si estos son los que se oponen a lo que yo quiero hacer, entonces pues fácil, hay que eliminarlos. Quitados ellos, ya el pueblo no va a tener ningún problema, los vamos a llevar a la esclavitud. ¿Cómo funciona Jezabel hoy en día? Exactamente igual. Dispárale la cabeza y el pueblo se va ¿a qué? A dispersar. Así lo enseña la palabra de Dios. Así, mi hermano, que usted es un objetivo del enemigo. Y en la medida que usted tiene un llamado, como muchos lo repiten, un llamado grande y poderoso, y así en la medida que usted empieza a servir, y más cuando usted empieza a servir, siempre les digo allá en el centro, no sé si aquí hemos hablado de ese tema, a los ministros de altar, alabanza, jóvenes que están en la alabanza, usted se sube allá, inmediatamente se desata el infierno en contra. ¿Y dónde se va a desatar el infierno? En la cabeza, hermano. Y entonces los jóvenes, sí quiero, pero no quiero, estoy aquí y adoro servir al Señor, me deleito en servir a Dios, pero también me deleito en el mundo, y las chicas, y el dinero, y la fama, y una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque tiene un ministerio de altar, porque el enemigo quiere a través de todos esos demonios y Jezabel derribarlo. Y son los ataques, ahí es donde vienen los ataques. Hermano, Jezabel en acción. Vamos a leer lo mismo de Juan el Bautista, pero ahora en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 6, dice la palabra de Dios. El mismo caso de la muerte de Juan el Bautista. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículo 24. Saliendo ella, le dijo a su madre, la hija de Herodías, ¿qué pediré? Salió la hija, vea, Jezabel está obrando, este hombre se termina casando con la mujer de su hermano. Herodes termina casándose con la mujer de su hermano. Entonces viene Juan el Bautista, él respetaba a Juan, no es que él creyera, pero él sabía que Juan era un hombre y ese respeto era porque generaba cierto temor en él, las palabras de Juan el Bautista. Entonces lo escuchaba. Imagínense un gobernante que no cree, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero termina prestando atención y escuchando al profeta. Y Juan el Bautista viene y le dice, usted es un adúltero. Usted está casando con una mujer que no debería casarse, hermano. Esa mujer no es su mujer. Y entonces, aunque este hombre lo escucha, la mujer se molesta. Porque, hermano, se está casando con el gobernante. Ella va a tener poder y va a tener un lugar, hermano. Y resulta que este hombre entonces ve a la hija de esta mujer, muy sensual, muy bonita, hace una danza para él. ¿Y cómo queda él? Como muchos, hermanos. Ojo con los ojos los hombres, porque por ahí es donde el enemigo ataca. A los hombres todo entra por los ojos. Y entonces el hombre queda que tocó levantarle la boca cuando la vio. Dijo, pídame lo que quiera. Y esa mujer tan linda viene a ser hasta mi hijastra y toda la cosa. Pídame lo que quiera, lo que usted desee. Mejor dicho, le bajo el cielo y la tierra. Y la mujer dice, tremenda oportunidad, ¿no? Pero yo no sé qué pedir. Pediré joyas, pediré oro, pediré un terreno. ¿Qué pido? Entonces, como ella no sabía, vemos a Jezabel entrar en acción. Y Jezabel entra en acción y salió ella y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Imagínense, ¿qué pido? Puso a disposición todos los tesoros del reino. Él dice, pídeme, si la mitad del reino tú me lo pides, yo te lo doy. Todo lo puso a disposición. ¿Qué pido? Imagínense escuchar de la mamá que le dice, pida la cabeza de Juan el Bautista. Pero me da cualquier cosa que yo le pida, por eso. Él nunca se va a levantar en contra de Juan el Bautista, porque lo respeta, porque le tiene miedo.
porque lo escucha. Y necesitamos que Juan el Bautista se calle. Y necesitamos que Elías se calle. Y necesitamos que los pastores se callen. Y necesitamos que los que tienen un llamado ministerial nunca lo ejerzan, porque son la voz de Dios. Pida la cabeza. Hermano, qué triste que usted sin darse cuenta de pronto, por allá hay un demonio pidiendo su cabeza y trabajando ¿para qué? Para que su cabeza la pongan en bandeja. Pide entonces la cabeza de Juan el Bautista. Sí. Entonces ella viene y le dice al rey y le pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho porque lo respetaba, porque lo escuchaba. Pero resulta que ahí está por donde le mire la carne por todo lado. Primero se le fueron los ojos, se embobó, luego se puso a hablar lo que no debía hablar. Ahora tiene que cumplir, porque hay mucha gente invitada a esa reunión, hermano. Y donde él diga que no cumple, entonces ya nadie le va a creer. Entonces él tiene que cumplir su palabra. Y se entristeció, pero dijo: bueno, toca hacerlo. Hermano, yo he visto a lo largo de mi vida cristiana, desde que entiendo este tema, antes que no lo entendía, hermano, tremendo. Pero he visto cuántas Jezabeles van pidiendo cabezas, pero ya no le dicen a otro. A algunos les pasa lo de este hombre: se le fue los ojos. El amor de mi vida. ¿Qué debo hacer para estar contigo? Dame tu cabeza en una bandeja. Entrega tu ministerio. Entrega el lugar que Dios te dio. Pero ¿de verdad me dejas estar contigo? Claro, para atormentarte el resto de la vida. Sí. Ay, sí, yo lo quiero. Y van ellos mismos y se descabezan, hermano. Siervos de Dios, líderes, predicadores, gente que ha sido llamada por Dios para que se muevan en el poder y en el espíritu de Elías, llevando al pueblo libertad, palabra, que tienen una autoridad tremenda, pero terminan renunciando a esa libertad en su vida simplemente, hermano, porque dejaron que el pecado le entrara por los ojos, por los oídos. Se dejaron llevar. Ay, pero más bobito les pasa a ellos. A mí nunca me pasará. Ay, hermano, a mí nunca me pasará. Estamos en una guerra. Y usted debe tener cuidado, muchísimo cuidado. Discernimiento se llama, poder ver las cosas que no se ven. La carne nos muestra unas cosas preciosas, el pecado lo pinta hermoso. Pero cuando hay discernimiento podemos ver a través de los ojos del Espíritu lo que realmente está ocurriendo. Hermano, esa lucha que tenemos no es de un día, es todos los días, es en todo tiempo. Recuerde, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y esos hijos de Jezabel, ese espíritu se está moviendo todavía, muy fuerte, como lo leímos en Apocalipsis, muy aceptado dentro de las iglesias. Por eso el discernimiento es clave. En el libro de Esdras, cuando salen de la cautividad y vienen para construir la casa de Dios, llegan un grupo de personas. Vamos a ayudar porque nosotros también adoramos a Dios y también creemos en lo mismo. ¿Y qué le dijo Zorobabel y los líderes que estaban allí? No, muchas gracias. No nos conviene edificar con ustedes. Eso se llama carácter. Y hoy en día la gente no tiene carácter. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. Pero las cosas hay que llamarlas como son, sin ofender ni nada. Si viene Jezabel, oiga, ¿y por qué no hacemos algo juntos? No, muchas gracias. ¿Por qué? Porque usted es tinieblas, yo soy luz. Ay, ¿de dónde saca eso? ¿Qué me está sacando? ¿Qué me está diciendo? Piense lo que quiera, pero el discernimiento nos permite ver dónde hay tinieblas, dónde hay luz. Lo que pasa es que nosotros planeamos muchas cosas, pero no visualizamos lo que el Señor nos ha hablado. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la visión, hermano. Y esa visión se llama, o podríamos llamarla como expectativa.
Cada cosa que yo voy a hacer va a tener consecuencias para bendición o para maldición, para que yo avance o para que me estanque. Entonces, algo que puede parecer hoy maravilloso, que Satanás me dice, míralo aquí hoy ya, listo, pum, la maravilla. Yo tengo que mirar hacia el frente, hacia el futuro. Mirar mi pasado, acordarme de la palabra que Dios me dio, sumado mi pasado más la promesa de Dios, entonces yo puedo visualizar hacia el futuro. ¿Para dónde me lleva esta situación? ¿Para dónde me llevará esto que yo hoy lo veo como algo tan maravilloso? ¿A dónde me llevará? ¿A dónde me conduce? ¿Cómo me veo en 3 meses, o en 5, o en 6, o en 1 año, o en 2 años? Porque yo puedo hacer algo y decir, ay, nadie se dio cuenta, una canita al aire. Ay, nadie se dio cuenta de ese negocio, un dinero que me gané. Nadie se dio cuenta de esto. Pero si yo miro mi vida, mi llamado, el propósito de Dios, lo uno y visualizo, entonces puedo decir que estoy poniendo en riesgo mi hogar, mi ministerio. Estoy poniendo en riesgo el poder del Espíritu Santo que habita en mí porque se va a apartar. ¿Es eso lo que quiero? Entonces puedo decirle en este presente al enemigo, no, muchas gracias. Pero él no se queda quieto. Aunque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, no se cruzó de brazos y se fue. Toca. Dinael, dígale que no lo vamos a dejar entrar. Que no lo vamos a dejar entrar. Y no para de tocar. Pero de pronto Dinael dice, uy, qué desespero, le abrimos para que no moleste tanto. Ni se le ocurra, hermano, ni se le ocurra. Esos hijos de Jezabel, como se movió aquí en el caso de Juan el Bautista, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, sigue obrando dentro de la iglesia. Se sigue moviendo dentro de la iglesia. Bueno, Jezabel quiere tumbar al pastor. Claro que sí. Pero a usted también, hermano. Usted no se relaje que eso es solo al pastor o solo a los muchachos de la alabanza. No, a toda la iglesia, a los matrimonios de la iglesia, a las familias de la iglesia. Porque yo hoy soy el pastor, pero en unos años muchos de los que están ahí van a estar ejerciendo el ministerio que Dios le dio. Entonces él prefiere acabar eso y cortarlo antes de que empiece. Entonces ahí está el espíritu de Jezabel. Y esos hijitos, que es los 2 temas de hoy en los 2 servicios, hermano, son el temor, el desánimo, la depresión y la lujuria. La lujuria, sí, ese sí lo identificamos con Jezabel rapidito. Pero antes de esos, hermano, está el temor y el desánimo. Hoy en día, el suicidio es la cuarta causa de muerte en el mundo, hermano. La cuarta causa de muerte, el suicidio. La depresión hoy en día, mejor dicho, más que la gripa y todo eso, hermano. Se ve a los jóvenes, a los niños deprimidos, con cuadros de ansiedad. Personas que han lidiado con el tema, que han tratado de, no le voy a prestar atención, no está, pero sí está. Hermano, siempre recuerde algo, que estos espíritus también fueron vencidos. Jezabel fue vencida también en la cruz del Calvario. Pero si usted no está atento, se lo lleva por delante. La palabra de Dios nos habla de la guerra espiritual para que nosotros entendamos los tiempos que vivimos. No podemos nosotros pretender que si queremos vivir en el propósito de Dios, que si queremos, que si realmente anhelamos vivir en la voluntad de Dios, no tengamos problemas, hermano. No, nunca voy a tener problemas porque ahora me volví cristiano y como ahora soy líder y estudio teología y predico y sirvo en la iglesia. No, eso no, ¿quién le vendió esa idea? Al contrario, hay mucha más oposición. ¿No es que usted está en medio de un mundo caído? Este es un mundo en guerra y resulta que usted es parte
del ejército que está en contra del ejército de este mundo. Entonces, claramente sí va a haber ataques. Pero vamos a ir con estos hijitos de Jezabel, con el primero, el temor. La palabra de Dios, y quizás esta versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, quizás usted lo conoce muy bien. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu de temor no viene de parte de Dios. Hay que mirar qué es el temor o el espíritu de temor. Nuestro cuerpo y nuestra mente envían unas alertas cuando se sienten en peligro y son completamente necesarias para nuestra supervivencia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, esta mañana me hablaba un hermano de un viaje que hizo y se lanzó por un tobogán, dijo, uy, cuando se abrió ese tobogán yo estaba ahí parado y se abre, pero ¡bah! Yo dije, nunca más me suba a eso. ¿Sintió temor? Por supuesto, él sintió su vida en peligro, hermano. Pero duró unos segundos, se metió a la piscina, siguió disfrutando de su paseo y ya. Simplemente dijo, eso no me gustó y no lo voy a volver a hacer. Hasta ahí es normal. Pero imagínense que el hermano se hubiera dejado hundir en la piscina, se muere, se ahoga, o salió y cogió su maleta y dijo, me voy a encerrar en mi casa y nunca más voy a salir a la calle por lo que me acabo de pasar ahorita. Eso ya es otra cosa. Entonces, ese temor que hay en nosotros, que es esa alerta, es normal y es necesaria. Si hay alguien que dice, y yo he conocido a algunas personas, yo miedo no le tengo a nada, es un mentiroso, hermano. Porque usted tiene en sí mismo esas alertas y Dios lo ha creado a usted de esa manera, también para que aprenda a depender de Dios. Pero entonces, cuando viene el temor paralizante, el temor terror únicamente es vencido. No sé cuántos escucharon un devocional esta semana, que el temor se vence con el temor. El temor paralizante, el temor terror se vence con el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría del pueblo cristiano. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el espíritu de temor no viene de Dios. Así de sencillo. Si usted es una persona temerosa, insegura, a toda hora, todas las cosas le dan miedo tomar decisiones, le da miedo salir, le da miedo entrar, le da miedo comprometerse, le da miedo aquí, le da miedo allá. Usted está atado, usted no es libre, usted está atado con un lazo, con una cadena que se llama temor. Y ese es un hijo de Jezabel. Y usted dirá, ¿y este qué tiene que ver? Ahorita lo vamos a ver. Ese es uno de los hijitos de Jezabel. El temor ata, el temor estanca. Entonces, hágase una pregunta. Y usted lo que se responda hoy ya sabe qué tiene que hacer, hermano. ¿Usted vive por fe o vive por temor? ¿Con qué es que lo intimida a usted el diablo a toda hora? El Señor le dijo a Josué en Deuteronomio, en la parte final, no temas y no te intimides. Tú vas a enfrentar muchas cosas. Enfrentarlas como tal te va a causar algo de temor. No dejes que ese temor te ate, ni te detenga, ni te paralice. Pero tampoco te intimides. ¿Y cuál es la diferencia entre temor e intimidación? La mayoría de las personas está atada más que por el temor, por la intimidación, hermano. Cosas que no han ocurrido. Y yo le digo algo, la mayoría de ellas, más del 90%, no van a ocurrir. Cuando llega la gente a la iglesia, usted sígame haciendo preguntas, no se sienta mal por hacerme, yo soy el pastor y estoy aquí y mi trabajo es atenderlo a usted. Hermano, pero cuando llega la persona, tuve un sueño horrible. ¿Y cuál era el sueño? Que venía y se moría mi hijo y entonces el hogar era destruido, Entonces yo escucho y oramos, obviamente. Pero después vino, tuve otro sueño horrible. Hermano, el enemigo ya sabe por dónde hablarle a través de los sueños. Salmo 4 dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en Jehová puedo estar confiado. Aprenda a orar antes de irse a dormir y confía en el Señor y deje a un lado. Porque todos esos sueños por los que el enemigo lo está disparando, porque si el Señor le estuviera hablando a través de los sueños, usted no tendría ¿qué? Temor. Así le muestra Él algo que va a pasar. Él le da la seguridad para enfrentarlo y para solucionarlo, le da las herramientas. No para que se asuste. El único que hace que usted se asuste es Satanás. Entonces, cuando usted se asuste por algo que lo paralice y diga, no, yo ya no sé qué hacer, eso no viene de parte de Dios. Y lo está diciendo aquí la palabra de Dios.
Contrario al espíritu de temor, dice la Biblia, nos dio el Señor espíritu de poder, de amor y de dominio propio, autocontrol. ¿Autocontrol en qué? A los hombres. En controlar nuestros ojitos. Y si no lo podemos controlar, dice la Biblia, sáqueselos. No lo haga literal, hermano, pero préstele atención a lo que la Biblia dice. Tengo un problema con mis ojos, ay, Dios mío. Hermano, eso fue lo que el Señor nos dio. Espíritu de poder, dice primero que todo. De amor y de dominio propio, de autocontrol. Nosotros podemos controlar. Es que los pensamientos me llevaron, yo no me pude resistir. No se pudo resistir. ¿Tiene el Espíritu de Dios o no? Eso es autocontrol. Hermano, el Señor nos da la salida de todas las situaciones que nosotros podamos vivir. Él ya lo conoce todo y sabe las tentaciones que vamos a tener. Y el Señor no nos dejó solos, nos deja su palabra. Ay, Señor, yo no quisiera enfrentar esa situación. Tienes que enfrentarla. Pero tú me dejas solo. No, yo no te he dejado solo. Yo te doy espíritu de poder, de amor, de autocontrol, el espíritu y el poder de Elías para predicar, para llevar un mensaje, para llamar al arrepentimiento. Ahí está el Espíritu de Dios. Pero nosotros nos dejamos llevar por las ataduras. Es decir, realmente no somos tan libres. Nos la pasamos diciendo que somos libres, pero para hacer todo lo malo. Viene una mujer a seducirme y yo echo por la borda años de matrimonio, del propósito de Dios, mi familia, mis hijos, mis nietos, todo se va a afectar porque digo, yo soy libre. Soy como un pájaro libre, no estoy más atado al pecado, hermano, a la falta de dominio propio, a una cantidad de cosas. No, eso no es la libertad. La libertad es poder tener la tentación más grande al frente y decir no. José es el mayor ejemplo, hermano, de esto. Un hombre que desde joven vivió todas las cosas que vivió, que tenía, mejor dicho, si ese hombre hubiera estado resentido con medio mundo, tendría todo el derecho de hacerlo. Y se encuentra ese joven, mi papá, oiga, mi papá ¿por qué nunca me buscó? Él no sabía que los otros le habían vendido la mentira al papá que él se había muerto. ¿Por qué mi papá nunca me buscó? Tanto que me amaba y nunca me buscó, los otros me querían matar, me vendieron como esclavo, ahora estoy aquí, ay, esta mujer es la única que me ha mostrado amor. Tan linda. Dios se acordó de mí, el diablo era el que se acordó ahí, quería destruirlo, hermano. Y hay muchos que se quedaron como José en la esclavitud porque vieron al diablo y pensaron, ay, esta mujer es la que Dios me puso para que me amara un poquito. ¿Sabe por qué él no tenía esa necesidad? Porque la Biblia dice que Jehová estaba con José. Es decir, el Señor es suficiente para nosotros. Y él no estaba mendigando amor en el mundo, él tenía todo el amor que necesitaba a través del amor de Dios. Por eso, sin ropa, con una mujer mayor que podía enseñarle muchas cosas, con una mujer que lo deseaba, que llevaba días, dice la Biblia, que eso no fue de la noche a la mañana, sino que duró muchos días diciéndole, seduciéndolo. Yo escucho personas que, es que me llamó y yo no me pude resistir. ¿Cómo sería en el caso de José? Llevaba días, dele te que dele, tan lindo, tan churro que es usted. Ay, ese jovencito, ay, tan lindo para aquí, tan lindo para allá. Hasta que se lanzó la mujer y dijo, ya, yo no me aguanto más, le quitó la ropa. Y este hombre le dijo, no, porque no voy a pecar contra Dios. Su esposo es un buen agente, su esposo me ha dado confianza a mí, pero Dios es el que me sostiene y a él es el que le fallaría. Entonces te va a mandar a la cárcel. Mándame para la cárcel. Sí se puede, hermano. Yo no le digo que sea fácil. La Biblia habla en el libro de la carta de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y que pasa al otro lado. Esa es una victoria que solo la sabe el que la pasó. Uy, Dios mío, estoy feliz. En Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece, soy más que vencedor. Y la gente dice, ¿qué le pasó? No, no le va a contar, una cosita por ahí me pasó hoy, pero yo salí victorioso. Sí se puede, hermano, sí se puede. Pero para eso hay que tener la mirada puesta en el Señor.
porque Jezabel quiere destruir. ¡Ay, qué coincidencia! Que todos los que caen son los que tienen llamado al ministerio, oiga. Qué cosa tan rara, ¿no? Qué cosa tan rara que no fue sino que empezaran a predicar y a levantarse en el ministerio y ¡pum!, le cortaron la cabeza. Resultaron poniéndola en una bandeja. Qué coincidencia, ¿no? No hay coincidencia. Pasó desde el tiempo de Elías, hermano. Pero estamos hablando del temor. Entonces, el enemigo quiere intimidarlo. Esta mañana orábamos con la pastora Liliana y estaba leyendo este versículo, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hay gente que no sale de... Es como si hubieran caído en un pozo, hermano, y por más que hay palabra, no pueden salir de ahí. Todos los días pasa algo y eso los lleva a una condición en que solo hablan de las cosas terribles que les están pasando todos los días. ¿Cómo le va a mi hermano? ¿Cómo le va a mi hermana? No le he contado la última, pastor. ¿Y ahora qué le pasó? No, pues imagínese que ahora me pasó esto. El hijo, el tío, el hermano, el papá, la mamá, el vecino, el trabajo, la economía, la salud, el perro, el gato, el de allí, el de allá. Todos los días hay algo. Todos los días. Me voy a volver a leer el encabezado. Todos los días del afligido son difíciles. Hermano, ¿y por qué no ora? ¿Y usted qué cree? Que no oro. Pero no ore por ellos ni todo lo que está pasando afuera. Ore porque usted está esclavizado. Y el enemigo ya le puso la cadena. Y usted fue hecho libre en la cruz del Calvario y el enemigo lo logró esclavizar nuevamente. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Aflicción, angustia, temor. Ese es uno de los hijitos de Jezabel. Ya ahí está obrando ¿en dónde? En la iglesia. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que dejas que esa Jezabel enseñe en la iglesia. ¿Y qué está estudiando? ¿Qué está enseñando? ¿Teología? Está enseñando a tener miedo, hermano, a estar atado. Eso es lo que Jezabel está enseñando. Tengo contra ti, contra la iglesia, contra los líderes, contra las ovejas. Oye, ¿cómo permites a Jezabel en tu vida? ¿Por qué permites que Jezabel siga gobernando tu vida? Ay, pastor, ¿pero qué hago? Pues ore, porque ese espíritu fue vencido en la cruz del Calvario, hermano, ya de una vez por todas. No se acostumbre, porque esa no es la vida que el Señor tiene para usted. Hermano, vivir en fe no es negar la realidad. La realidad para muchas personas, y no digo que los problemas de los que hablamos ahorita, de Proverbios 15:15, no digo que esos problemas sean menores ni nada de esas cosas, no, son graves. Y la fe no es negar la realidad. ¿Sabe qué es la fe, hermano? Es avanzar a pesar de la realidad. Eso es la fe. Cuando a pesar de circunstancias que están ocurriendo, hermano, usted sigue caminando, sigue avanzando en el propósito de Dios. Volvamos al primer libro de Reyes, al capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice el versículo 4. Dice el versículo 4. Habla de Elías cuando es amenazado por esta mujer. Dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Hasta dónde llevó la aflicción a este hombre? Pero espere un momento, en el caso de él,
hace poquito tiempo, ve la gloria de Dios de una manera, hermano, impresionante. El Señor responde, desciende fuego del cielo, se mueren todos los profetas, pero Él se va por una amenaza, después de ver la gloria de Dios. Por eso le digo, ninguno cree aquí que no le va a pasar. Si no está atento, hermano, en un abrir y cerrar de ojos le ocurre. Y deseando morirse se fue y se metió por allá a un lugar y habló. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Hermano, ¿y qué pasó con fulanito de tal? No vino porque está desanimado. ¿Y quién lo llamó? No, la hermanita lo llamó y que dijo, no, está diciendo que se quiere morir. ¿Quién está operando? Un hijito de Jezabel. Mire el espíritu hasta dónde va de Jezabel. Logró a un hombre como Elías atemorizarlo, porque ese fue el primer paso. Ese fue el primer paso. Allí en el mismo capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías no había estado en peligro antes, y varias veces, pero hubo un momento, un momentito, donde vino el temor. Y él dijo, tengo que hacer algo yo para salvarme. Hermano, él dijo, me quiero morir, pero de parte de Dios hubo respuesta. Y no me la van a dar mucho en porque eso es para los del segundo culto. Pero hubo respuesta de parte del Señor, hermano. Hubo respuesta y siempre va a haber respuesta. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, usted ve este versículo, y este versículo es un mandamiento o un mandato. Un mandamiento o un mandato. Y ese mandamiento y ese mandato no es para cualquiera. ¿Sabe para quién es? Para un valiente, hermano. La Biblia habla en Apocalipsis algo. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Como no dio el Señor espíritu de temor, los cobardes no van al cielo. Ay, pero muy duro el Señor. No, hermano, que usted está en medio de una guerra, conoce el final de la historia. Porque si usted no conociera, si usted y yo no conociéramos el final de la historia, imagínese. Pero nosotros sí lo conocemos, tenemos la palabra de Dios. Sabemos que Cristo venció, sabemos que el acta de los decretos fue anulada, sabemos que Satanás fue vencido, sabemos que todas sus armas no tienen poder mientras nosotros nos mantengamos en la fe. Entonces cuando viene un mandamiento como este, entonces yo cojo un valiente, a Natalí, una valiente, y dice, Natalí, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamada, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es una sugerencia, es un mandamiento del Señor para una valiente que el Señor escogió antes de nacer, que le dijo que sobre ella estaba el poder y el espíritu de Elías, para que se levante y le haga frente ¿a quién? A Jezabel. ¿Jezabel está operando? Sí. ¿Quiere lanzar temor, desánimo, depresión? ¿Quiere sacarla del juego? Pero en cambio el Señor venir y decirnos, ay, pobrecito, tú ya no quieres hacer lo que te... Tranquilo, ya no vuelvas. En vez de eso, el Señor nos da una palabra muy parecida a la que le dio a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia, pelea la buena batalla de la fe, al ring. No va a ser capaz. Ya sabemos que usted no es capaz. ¿Y entonces para qué me mandan? Porque Dios lo va a hacer a través suyo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. La fe es eso. Es ir en contra, luchar.
con toda esa realidad y todos esos hechos que nos están agobiando, hermano. Eso es la fe. Entonces hay ese día oscuro, negro, después de enfrentar 1000 batallas, hermano, después de enfrentar tantas cosas que enfrentamos en el mundo, llegó un día y nos susurró al oído: y te voy a matar, y te voy a acabar, y se acabó tu ministerio, y se acabó tu casa. Y nos quedamos en cama y nos asustamos. Hay circunstancias que son reales, pero la fe es levantarse. Pelea, Diego, pelea la buena batalla de la fe. Señor, estoy sin fuerzas, yo te doy nuevas fuerzas, tú tranquilo. Pelea la batalla de la fe. Ay, no, ¿a quién llamo yo? A mi pastor, pero ya no está. ¿A quién llamo? Voy a ir a Sedecola, a algún lado, a buscar a quién pelea esa batalla por mí. No, la tienes que pelear tú. Porque tienes con qué. Porque ese espíritu que está oprimiendo tu vida ya fue vencido. Y porque sobre ti está el Espíritu de Dios. Y hay palabra. Así que la fe es ir en contra de los hechos que tú estás viendo, que te dicen que todo está terminado. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Hermano, usted ya sabe quién tiene la victoria. Usted es heredero de una victoria, así que no se desanime, que es la segunda parte. Así que no se desanime, no deje que el espíritu de Jezabel, que está operando hoy en tantas congregaciones, en tantas familias, mire lo que el Señor dice: tengo contra ti que dejas que esa mentirosa esté ahí hablándole a tu familia, esté hablándole a la iglesia, esté hablándole a los ministerios. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta ahora con un propósito, Señor, y es un llamado para los valientes, Señor, que tú has escogido desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Nos escogiste para ser parte, Señor, de un ejército que ha sido heredero de la victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, hoy renunciamos a todo temor en este lugar, y a todo argumento y a todo dardo que el enemigo ha querido traer a las vidas. Mi hermano, despierte, sacúdase, porque es Jezabel el que lo ha oprimido, el que lo está arrinconando para cortarle la cabeza, porque ha pedido su cabeza en una bandeja, porque el espíritu de Jezabel se sigue moviendo sus hijos espirituales dentro de la iglesia para derribar ministerios, para derribar familias, para acabar con hogares, para acabar con el propósito de Dios. Pero, hermano, ningún arma forjada por el enemigo va a prosperar si usted se sostiene en la palabra, si usted se sostiene en el llamado de Dios. Así que en el nombre de Jesús, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús, pelee la buena batalla de la fe. Nadie va a librar esa batalla por usted. Nadie. Lo debe hacer usted en el nombre de Jesús. Pero levántese en el poderoso nombre de Jesús, porque sobre nosotros está el espíritu y el poder de Elías, el espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el enemigo quiera levantar o haya levantado, hoy cae en el nombre de Jesús, porque el Señor ya nos dio la victoria, porque conocemos el final de la historia. Él vendrá por su iglesia y luego de un tiempo regresará a gobernar, y nosotros con Él. El que venciere, el valiente, el que cree, el que confía en el Señor, todo temor en el nombre de Jesús es echado fuera. Renuncia al temor en el nombre de Jesús. El temor ata, el temor estanca, el temor nos confunde, el temor nos lleva a apartarnos del propósito de Dios. Abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, a la Jezabel, al temor, a la depresión, al desánimo, a la lujuria, porque nos damos por muy seguros en algún momento. Pero mi hermano, Dios está hablando a su vida. Todo yugo de temor hoy cae en el nombre de Jesús. Es para libertad que hemos sido llamados por el Señor.
En el nombre de Jesús, la duda se va, la incredulidad se va. La fe, mi hermano, es enfrentar la circunstancia contraria, la circunstancia adversa y seguir confiando. Pelea la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla de la fe en el nombre poderoso de Jesús. Recibe nuevas fuerzas, porque el Señor te dio una promesa, te hizo un llamado en el nombre de Jesús. Elías levantó su voz: basta ya, Señor, quítame la vida. Pero la respuesta de Dios no fue: listo, se acaba tu vida hoy, sino que lo llamó ¿a qué? A seguir adelante. Hermano, no interesa cuánto usted ha escuchado a Jezabel, escuche hoy la voz de Dios. Largo camino te resta, pero hay que tomar decisiones, pero hay que salir de la mentira, pero hay que salir del engaño de Jezabel en el nombre de Jesús. Hay áreas que quedaron estancadas en la vida de muchos de los que están en este lugar. Hay ministerios que han quedado estancados. No es que hayan acabado, no es que Dios se haya olvidado, no, se quedaron estancados. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se derriba todo muro de estancamiento, todo poder y todo yugo de Jezabel ahora en el nombre de Jesús. Largo camino te resta. Largo camino te resta. Veremos la gloria de Dios, hermano. Los yugos caen, las cadenas caen. La obra de las tinieblas cae en el nombre de Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque hoy nos trajiste a este lugar, porque a libertad es que tú nos has llamado, no a esclavitud, no a la opresión, sino a la libertad. Y declaro esa libertad en el nombre de Jesús sobre cada vida. Y que no salimos igual. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.